Acompáñenme a una cita de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y luego el versículo 31 y 32. Aún todavía está en nosotros esa pregunta: ¿por qué Dios nos has llamado? ¿Por qué Dios nos has salvado? ¿Qué merecíamos nosotros para estar en este lugar? Todavía me pregunto, ¿por qué estoy yo aquí en este púlpito predicando, exponiendo la palabra de nuestro Dios? Me pregunto, ¿por qué todavía están ustedes aquí dándose el tiempo para reunirse el día de hoy y estar alabando y escuchando el mensaje de la palabra? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios? ¿O qué es lo que Dios vio en nuestra vida para que estuviéramos aquí en este lugar? Si nosotros lo único que merecemos es la reprobación eterna de Dios. Lo único que merece el hombre es el juicio, el castigo, la ira de Dios en su vida. Eso es lo que merecemos. Pero estamos aquí porque Dios no solamente es Dios de justicia, sino que también Dios es Dios de misericordia. Es misericordioso. Y si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros hubiéramos sido consumidos en su ira, en su enojo. Dice el versículo 22 y 23 de este libro de Lamentaciones, del capítulo 3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y dice el verso 31 y 32. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Es la misericordia de Dios la que nos tiene aquí el día de hoy en pie, hermanos, que nos sostiene. Es la pura misericordia. Dice el escritor, que es Jeremías de este libro, que si no fuera por esa misericordia, ellos hubieran sido consumidos. Pero nunca decayeron sus misericordias. Es más, nueva, cada día es grande la fidelidad de Dios para con su pueblo. Porque el Señor no desecha ni guarda el enojo para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Misericordia es lo que vamos a estar viendo en esta tarde en el libro de Romanos, en cuanto al tema que estamos abordando, que es la salvación de Israel. Es importante que nosotros entendamos la misericordia de Dios, porque
vemos a través de la narración que se encuentra en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, de la actitud del pueblo de Israel en cuanto a las leyes, los mandamientos de Dios. Ellos se mostraron muy rebeldes, muy duros de corazón a lo que Dios les había ordenado, mandado hacer. Pero sin embargo, hoy en este estudio vamos a estudiar que aún a pesar de esa rebelión, endurecimiento del pueblo de Israel, el Señor todavía les sigue extendiendo su misericordia y la va a extender hasta el fin para este pueblo. Alguien puede decir, no, ¿cómo es que este pueblo va a alcanzar nuevamente misericordia de parte de Dios? Si han sido obstinados, rebeldes hacia los mandamientos de Dios, su palabra, ¿cómo es que va a alcanzar misericordia? En cierta manera, en el corazón del hombre a veces se guarda cierto sentimiento de rechazo hacia algunos que se han portado o han vivido de una manera impía, rebeldes a la voluntad de Dios, y luego el Señor los trae a misericordia, como que algunos llegan a pensar, no, esto no está bien. Creo que mejor el Señor debe dejar a tales personas que se pierdan y que se consuman en sus propios pecados. Pero no debe ser así, hermanos. No debe de ser así. Cuando nosotros estamos de este lado, esa actitud se muestra de dureza, de crueldad hacia aquellos que han vivido por un tiempo alejados de Dios, de ser con ellos pues muy renuentes a que el Señor los reciba nuevamente a misericordia. Para ilustrárselo, bíblicamente encontramos el ejemplo del hijo pródigo, que él abandona a su padre, se va lejos a malgastar la herencia que recibió de parte de su papá, y vive un tiempo en esa rebelión, en una vida de perdición, y al final él se da cuenta de su condición en la que estaba, tan vil, que regresa al padre diciéndole que le va a pedir, bueno, dice el Evangelio que pedirá perdón y le dirá, Padre, he pecado contra ti, no soy digno de que me llames tu hijo. Regresa este joven, este hijo, y luego el hermano mayor, cuando ve que el padre le recibe misericordia, le da nuevamente la bienvenida a su casa, a su hogar, le muestra el perdón. El hijo mayor se enoja, ¿verdad? Se molestó. ¿Cómo es posible que que malgastó tu dinero en prostitutas y en toda clase de vicios pueda recibirlo nuevamente a misericordia? Y yo que he estado aquí en tu casa sirviéndote con fidelidad y te he pedido que me des un becerro para hacer una fiesta con mis amigos, te has negado a hacerlo. Bueno, lo que vemos allí es que había cierta molestia y enojo de parte del hijo mayor para el hermano menor, que fue recibido a misericordia. Mire, cuando estamos de este lado, podemos tener nosotros la actitud del hijo mayor hacia aquellos que se han desviado o han rechazado a Dios.
Pero también, cuando estamos de aquel lado, o nos toca estar del lado del hijo pródigo, nosotros queremos misericordia, que también nos muestren esa gracia y ese perdón para ser recibidos nuevamente en el hogar, en este caso, en el reino de Dios. Mire, el pueblo de Israel por un tiempo mostró un corazón duro hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo gentil. No, ¿cómo puedes tú recibir a tu reino a todos estos que durante toda su vida han sido idólatras, adúlteros, fornicarios, hechiceros, maldicientes, toda clase de pecados, y tú los vas a recibir a misericordia? No, eso no puede ser posible. Nosotros somos tu pueblo escogido, somos la nación que tú llamaste, nosotros somos los elegidos, somos el pueblo santo. Así era el pensamiento de la nación de Israel. Pero ahora también puede darse también que nosotros hemos entrado a la salvación, que Dios nos ha alcanzado con su misericordia, mostremos cierta actitud mala hacia el pueblo de Israel. Ahora nosotros que estamos de este lado, ¿cómo es que Dios les va a alcanzar nuevamente para salvación y les muestra la misericordia? Lamentablemente, hay algunos que han concluido que la nación de Israel ya no tiene parte ni suerte en el plan o en la voluntad de Dios, que ya ellos ya están eliminados por Dios. O sea, Dios ya no trabaja con ellos ni trabajará, sino que ahora solamente mostrará su gracia y su favor a la iglesia, que es compuesta por judíos, por gentiles, y en su mayoría son gentiles los que componen la iglesia a través de los siglos y actualmente. Hoy les quiero compartir pues sobre la misericordia de Dios para todos. Tanto el pueblo de Israel va a alcanzar misericordia, como también la iglesia ha alcanzado misericordia de parte de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 31. Verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Pablo ha hablado en este texto 25 que la nación de Israel ha estado en un estado de endurecimiento en parte, o sea, no todos, pero la mayoría sí. Se ha endurecido su corazón, se ha vuelto insensible, ciegos, tienen falta de percepción espiritual,
Esto es lo que le ha acontecido a esta nación. Pero esta insensibilidad algún día va a ser quitada en este pueblo, porque esta insensibilidad, esta falta de percepción espiritual, esta ceguera en la que están para no creer en el Evangelio, dice aquí que va a ser hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto nos habla que Dios tiene pues un número de escogidos dentro de las naciones gentiles para salvación. Y cuando ese número de escogidos que Dios ha determinado en su soberanía santa, es cuando Israel nuevamente va a ser no va a ser sensible para que pueda escuchar el Evangelio y así ellos alcanzar pues la salvación. El apóstol Pablo ha escrito a la iglesia de Romanos que esto es un misterio. Es un misterio. Y un misterio es una verdad oculta en el pasado para ser revelada en un tiempo futuro. Es un misterio en la Biblia. Jesucristo, cuando Él hizo uso de las parábolas, porque Él enseñaba en un lenguaje parabólico, un estilo parabólico a las multitudes. En una ocasión los discípulos le dijeron, después de que Él habló sobre la parábola del sembrador: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Y por qué no eres más claro para anunciar tu mensaje? ¿Por qué tienes que usar parábolas para enseñarles? Y Jesús les dice en Mateo 13, versículo 11, Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cristo dice que a los discípulos Dios les ha dado a entender los misterios del reino de Dios. Solamente a los discípulos, a los que creen en Cristo. Bueno, en este tiempo era para los discípulos, pero sabemos que a través de la historia Dios ha dado a conocer los misterios del reino a todos los creyentes en Cristo. Entonces, nosotros estamos somos privilegiados más bien de poder entender que se nos da a conocer los misterios del reino de Dios. Nosotros como cristianos ahora sabemos lo que acontece en el mundo espiritual, lo que acontece en este mundo, porque conocemos. El cristiano tiene respuestas hacia las preguntas que a veces las personas hacen tocante a lo que acontece en este mundo o el porvenir del mundo en el futuro. El cristiano tiene ya la respuesta. ¿Por qué? Porque se le ha dado a través de la palabra de Dios. A nosotros se nos ha revelado lo que Dios ha determinado hacer en este mundo. ¿Cuál es el propósito para los gentiles y cuál es el propósito para la nación de Israel? Lo sabemos. Sabemos cómo va a terminar este mundo, ¿verdad? ¿O no lo sabemos? Claro que lo sabemos. Lo vemos en el libro de Apocalipsis, donde nos habla de cómo va a concluir todo esto. Y al final, el Señor va a ser glorificado y salvará a todos aquellos que hayan depositado su fe en Jesucristo. Entendemos las cosas. No estamos ignorantes en cuanto a lo que va a acontecer y a lo que pasa en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos discípulos de Cristo, tenemos el Espíritu Santo,
Además, somos ya personas espirituales y el espiritual entiende y discierne las cosas ahora. No así el hombre natural, el hombre sin Cristo no conoce lo que va a suceder. La gente pregunta a veces, ¿cómo es que tú tienes la respuesta? ¿Cómo es que sabes que hay un infierno y que hay un cielo? ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién lo ha dicho? Nadie sabe de estas cosas. Pues, esta es la opinión de muchos. Pero yo puedo pararme y decirle, ¿sabes qué? Yo te puedo decir que hay un infierno. Yo te puedo decir que hay un cielo. Y que esto algún día va a terminar y va a ser consumido por el juicio de Dios. Te lo puedo decir porque la Escritura es la revelación de Dios. Es la revelación. O sea, ¿qué es revelación? O sea, Dios quita el velo para poder ver, entender lo que va a acontecer. ¿Cómo sabes que tienes vida eterna? ¿Quién te lo dijo? Eres muy orgulloso. No es que sea orgulloso, sino porque dice la Escritura, pero sabemos que tenemos vida eterna en su Hijo Jesucristo. Sabemos, entendemos, conocemos. Se nos ha dado, pues, a conocer la voluntad de Dios, el plan de Dios para el mundo. Lo entendemos, hermanos. No estamos en ignorancia. Como cristiano, yo puedo ignorar muchas cosas. ¿Verdad que sí? Puedo ignorar muchas cosas. Pero una cosa sí le digo, de la Biblia yo no soy un ignorante. Yo sé lo que dice la Biblia. ¿Verdad? O sea, y luego a veces hay personas que quieren empezar a discutir de la Biblia. Y pobre gente, conoce de matemáticas, conoce de otras profesiones, pero de lo sagrado, de lo espiritual, de la revelación, hay mucha ignorancia de parte de muchos. Que esto es lo más, esto es tan importante, no que las otras cosas no sean importantes, pero esto es tan importante porque esto va a trascender por la eternidad. Eso va a trascender. Este conocimiento que llevamos ahora. Entonces usted, como cristiano, no está en ignorancia. Siga estudiando la palabra de Dios. Siga meditando en ella. Analícela. Es vasta en sabiduría. Es de veras precioso entender cómo Dios nos revela su voluntad, sus misterios. Porque al Señor le ha placido hacerlo. Hermanos, Pablo pues menciona sobre el misterio que le va, misterio, y prácticamente es de lo que le ha acontecido a Israel, por el cual han rechazado a Cristo, al Mesías, y Pablo no quiere que ignoremos esto. Porque no quiere que seamos arrogantes y soberbios hacia los demás. Que entendamos que vendrá un tiempo de gracia también para el pueblo de Israel. Y esta salvación, esta misericordia de Dios para todos, es porque el Señor pues ha dado promesas también. Una promesa de salvación para la nación de Israel. Pero quiero que ponga su atención en el texto, casi en la parte final del versículo 25, que dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta palabra entrar es la misma palabra que se usa en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5,
donde le dice Cristo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar, ver el reino de Dios. Ahí está Cristo respondiendo algunas preguntas que le hizo Nicodemo. Y Cristo le dice, no puede entrar al reino de Dios el que no nace de nuevo. No podrá entrar. Ambos pasajes aluden a recibir la salvación. Ambos pasajes se refieren a recibir la salvación, entrar hacia la salvación. Es interesante que entendamos esta palabra entrado, porque si no se entiende, entonces puede concluir que Israel ya no tiene nada que ver en el plan de Dios para ellos. La salvación está prometida a Israel, nos dice el apóstol Pablo, cuando entre el último de los gentiles. Una vez que Israel es endurecido, Dios empieza a trabajar, obrar con las naciones no judías, y Cristo dijo en Juan 10:16, pero tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿verdad? Así dijo el Señor. Esas ovejas somos nosotros. Ahora Cristo está obrando a través de su iglesia en las naciones, en el mundo, porque estas ovejas que somos los gentiles también iban a recibir la salvación. Esto es lo que enseña también el Evangelio. Pero el versículo 26 dice, y luego todo Israel será salvo, y luego todo Israel será salvo. Bien, va a hablar un poquito de escatología aquí, hermanos, porque yo creo que ya es tiempo que empecemos a hablar un poquito de esto, de lo que va a suceder, para tener un entendimiento, pues, correcto de lo que va a suceder al final de los tiempos. La nación de Israel ahorita está endurecida, pero después de que entre el último gentil, luego todo Israel será salvo. Esa palabra que dice y luego se refiere a algo que procede o sigue, si usted lo analiza en el griego, a eso se refiere, que después que los gentiles están salvos, entonces Israel entra nuevamente a la escena mundial, donde Dios va a tratar con ellos de una manera especial. Eso es lo que se refiere. Y todo Israel será salvo. Este pasaje ha dado lugar a la controversia, a diferentes posturas teológicas, que algunos los han interpretado de una manera diferente, otros de otra manera diferente, pero aquí dice que todo Israel será salvo. ¿Cómo han entendido algunos que todo Israel será salvo? Por ejemplo, unos dicen que Pablo usa esta palabra de que todo Israel será salvo para referirse a la nación espiritual de Israel compuesta por judíos y gentiles. O sea, que no se refiere a la nación de Israel en su estado étnico, sino que se refiere al Israel espiritual, al Israel que es compuesto tanto de gentiles que han creído en Cristo, como también de judíos que han creído en Jesús. Hermanos, pero hay un problema. Hay un problema a veces, no a veces, hay un problema con esta interpretación, la verdad. Porque el capítulo 9
capítulo 10, capítulo 11, está hablando de un Israel étnico. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 1, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, a Israel, en ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Está hablando de Israel como pueblo étnico. Y luego dice en el versículo 11, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. O sea, aquí está hablando de Israel como pueblo. Y sigo dando, podría pasar hablando lo que dice anteriormente, de que es Israel étnico. O sea, los descendientes de Abraham no está hablando del Israel espiritual. Entonces, cuando algunos dicen que el versículo 26 se refiere al Israel espiritual, hacen violencia al texto, porque en su contexto no está hablando del Israel espiritual, está hablando del Israel terrenal. O sería un cambio muy abrupto, de que si está hablando Pablo de Israel terrenal, y luego el versículo 26, ahora se refiere al Israel espiritual. Eso no es posible a la luz del contexto. Está hablando pues del Israel étnico, terrenal, descendiente de Abraham. Mire, algunos piensan también que la mayoría de los judíos de la generación anterior al regreso de Cristo serán salvos. Así lo entienden. Bueno, hermanos, si estamos viendo lo que significa la palabra hasta, entrado y luego, es posible que esto que algunos creen y que gran parte del sector cristiano cree, es verdad. Israel, aquellos judíos, cuando Cristo regrese por segunda vez después de la tribulación, de la gran tribulación, ellos van a ser salvos. Van a ser salvos. Obviamente va a haber un pueblo de Israel que va a ser apartado, que va a ser juzgado, que va a ser condenado, pero una parte de aquellos van a creer y van a alcanzar la salvación. Ahora, todo Israel no se refiere a que todos los descendientes de Abraham van a ser salvos. No. Solamente los que creen en Jesucristo, esos serán salvos. Solamente los creyentes, no por ser descendientes de Abraham, se salvarán, sino los que han depositado su fe en Jesucristo. Eso es lo mismo que sucede aquí entre los cristianos. No porque tu mamá venga o tu papá venga a la iglesia, eso significa que tú ya eres cristiano o cristiana y que eres salvo o salva. No, necesitas creer, necesitas arrepentirte, depositar tu fe y tu confianza en Jesucristo. No te garantiza nada de que tu papá o tu mamá sean cristianos. Necesitas de nacer de nuevo, necesitas de creer en el Evangelio. Entonces todo Israel debemos de entenderlo que es solamente aquellos que creen en Jesucristo. Jesucristo como el Mesías. Entonces queda claro que está hablando de quién, del Israel étnico. No está hablando del Israel espiritual. No se puede espiritualizar un texto para acomodar cierta teología. Dios no ha terminado con su pueblo. Israel, hermanos, entendámoslo, es un pueblo especial de parte de Dios. No es cualquier pueblo, Israel. Para no concluir en tales cosas,
Dice el versículo 26, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, tres cosas que vemos por qué Israel será salvo. Por esa promesa que se le dio de salvación a Israel. Pero quiero mostrarle que Israel será salvo, alcanzará la salvación, porque es declarado por los profetas. El apóstol Pablo está usando una cita de Isaías 27:9, de Isaías 59, 20, 21, para afirmar esta verdad de lo que él ha escrito anteriormente. Él está diciendo que va a venir un tiempo que vendrá de Sión el libertador. ¿El libertador quién es? Jesucristo. ¿Qué va a hacer el libertador? Va a apartar de Jacob, de Israel, la impiedad. Entonces, por un tiempo también ellos están en un estado de impiedad. Y esa palabra impiedad es una palabra griega que se pronuncia, se escribe asebia. Es impiedad. ¿Ustedes han escuchado la palabra eusebia? El opuesto a asebia. Eusebia significa piedad. Asebia es impiedad. Entonces, Eusebia o Eusebio, que significa piadoso, Eusebia es piedad. Pero quiero que capture esto. Bien, esta palabra impiedad es algo que da sentido, a igual que otra palabra que está en el griego, que es anomia, que es iniquidad, pero da el mismo sentido porque ambas se refieren a maldad, a menosprecio de o desafío de, y especialmente a las leyes de Dios. Entonces, impiedad es la misma actitud hacia la persona de Dios. ¿Qué significa? Que Israel ha tenido un menosprecio a las leyes de Dios. Un desafío ha tenido Israel para con Dios. Lo vemos. Esa ha sido la característica de Israel. Se nos leyó antes de comenzar la alabanza sobre lo que hizo Dios al levantar una serpiente de bronce, porque eran mordidos los israelitas y cualquiera que miraba esa serpiente vivía. ¿Por qué? Porque la nación de Israel tristemente mostró una arrogancia, menosprecio hacia Dios y hacia los siervos de Dios también. Se levantaron contra Moisés, contra Aarón, murmuraban, criticaban. ¿Quién los ha puesto a ustedes por jueces entre nosotros, verdad? ¿Por qué nos trajiste aquí para morir de hambre y de sed en el desierto? ¿Acaso no estaba mejor allá en Egipto? De periodo teníamos sepulcros donde pudieran ser enterrados nosotros y nuestros hijos. La nación de Israel mostró impiedad, o sea, esa actitud mala, pecaminosa hacia Dios constantemente. Véanlo a través del Antiguo Testamento. Pues cuando venga el libertador, Él los va a apartar de esa iniquidad, de esa maldad en la cual están. Está prometido, está declarado por los profetas de Dios. El apóstol Pablo lo explica. Y les quitará sus pecados, el versículo 27.
quiere decir que Dios va a eliminar el pecado en ellos para siempre. Lo va a hacer el Señor. La salvación que Dios les ofrece es el perdón y la eliminación de sus pecados, la erradicación de todo aquello que hace o que separa al hombre caído del Dios santo. Dios lo va a quitar en ellos también, el pecado. ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es el problema del hombre delante de Dios? Es que el pecado está puesto entre el hombre y Dios. ¿Y qué hace el pecado? El pecado separa al hombre del Dios santo. El hombre caído, el hombre que cayó en pecado en el huerto del Edén y que nosotros hemos sido afectados por él, ha hecho separación entre Dios y nosotros. Nuestras iniquidades han separado al hombre de la presencia de Dios. Entonces al final Dios va a quitar este pecado que separa para nuevamente reconciliarlo con Él. Al final Dios va a hacer con este pueblo, así también como ha hecho con nosotros. El pecado es terrible, es abominable y vil su carácter, el pecado, hermanos. Pecado es lo único que separó al hombre de Dios. El pecado es lo único que ha separado a Cristo de Dios cuando estuvo en la cruz. ¿Por qué me has abandonado, Dios? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Y Jesús ha venido a quitar ese pecado en nosotros, pero también lo quitará en esta nación. Ahora, todavía el pecado, hermanos, en nosotros sigue afectando nuestra relación con Dios. Porque a veces nos olvida eso, que ya Dios me perdonó, ya Dios me justificó, me salvó, me limpió, y ya lo que haga ya no afecta en mi vida espiritual, mi relación con Dios. Pues ¿sabe qué es lo que pasa? Ya ahora en un cristiano, cuando está en una actitud empedernida de pecado, ¿qué pasa? Su relación con Dios se corta. Se corta. Y véalo, cómo se corta la relación con Dios, que a usted ya no le dan ganas de leer la Biblia, ya no le dan ganas de orar, no le dan ganas de alabar a Dios, de glorificarlo, no tiene ese deseo. ¿Qué es lo que está pasando? Simplemente no tiene relación, comunión con Dios. ¿Qué es lo que lo está impidiendo? Es el pecado. Eso es. El pecado afecta grandemente todavía a los hijos de Dios. Bueno, entonces la salvación de Israel, la promesa de salvación de Israel está declarado por los profetas, pero también la salvación de Israel es que se basa en las promesas de Dios a sus antepasados, porque el versículo 28 dice: así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Dios hizo promesas a los antepasados del pueblo judío. ¿A quién? A Abraham, Isaac, Jacob. Les hizo promesas. Promesas de que Dios los iba a guardar y Dios les iba a mostrar su misericordia para siempre. Que Dios no se iba a olvidar de este pueblo. Hay una promesa que Dios le hizo a los antepasados cuando la nación pecó en el desierto. En una ocasión Dios quiso
eliminarlos. Y la intercesión de Moisés fue: acuérdate de tu pacto, de tus promesas hechas a tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Israel va a ser salvo porque se le han hecho promesas. Deuteronomio 7, del 6 al 8, Éxodo 32, 13, Salmo 105, 8, 10, Lucas 1, 55, 72 y 75. No los leo, ¿por qué? Porque son muchos textos y quiero avanzar en el mensaje. Hay promesas que Dios ha hecho a este pueblo. Porque dice el versículo 29, y quiero señalar que ellos van a ser salvos porque nadie también puede cambiar el propósito de Dios. Nadie va a cambiar el propósito de Dios para ellos. El versículo 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La palabra irrevocable es inalterable. O sea, no se puede alterar los dones de Dios. Dones es gracia, es la misma palabra que se usa para gracia, charis. No se puede alterar la gracia de Dios y el llamamiento de Él, de Dios. Es inalterable, irrevocable. O sea, una vez que Dios hace o ha hecho una promesa, nunca se vuelve atrás o se arrepiente. Porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Verdad? Él no se vuelve atrás de su promesa. Entonces, allí está la promesa que Dios le hizo a los padres. Es inalterable esa gracia, es inalterable también ese llamamiento que Dios ha hecho. El llamamiento aquí significa del llamado que recibió la nación de Israel para que fuera su pueblo terrenal. Por eso le comento que Israel no es cualquier pueblo. Es un pueblo especial que Dios llamó. Deuteronomio 7, 6 y 8, ahí lo dice. Pueblo especial de parte de Dios. Un pueblo insignificante y pequeño, débil, no fuerte, pero Dios quiso que ellos fueran su pueblo para mostrar sus maravillas. Y por este pueblo Dios dio sus leyes, su palabra, sus promesas, pactos. Vino Jesucristo por este pueblo, a través de este pueblo, Israel. Isaías 48:12 nos habla de eso. Entonces, hermanos, ellos son salvos porque Dios no se arrepiente de su promesa ni se va a volver atrás. Dios. ¿Estamos entendiendo el acontecer pues de esta nación? Y ahora sí, hermanos, veamos que la misericordia de Dios es para todos. Porque por su misericordia no hemos sido consumidos, dijo Jeremías. Su misericordia nos ha alcanzado tanto a judíos como a gentiles. Verso 30 al 31. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Aquí aparece 4 veces la palabra, aparece misericordia, desobediencia, que es lo que quiero puntualizar, tanto en el verbo como en el sustantivo también aparece. Aquí 4 veces aparece esto, desobediencia.
quiere Pablo que entendamos que nosotros también éramos desobedientes, igual que ellos han sido desobedientes. Pero por la misericordia de Dios hemos alcanzado esa gracia, esa salvación. Que lo entendamos. La palabra desobediente, que aparece aquí en estos textos. Esta palabra prácticamente significa condición de ser impersuadible, imposible de convencer, obstinación a creer. Lo que está diciendo Pablo, ustedes gentiles, antes de Cristo, eran desobedientes, igual que ellos, ahora, desobedientes. Entonces, esa desobediencia a nosotros nos ponía en una condición casi imposible de ser convencidos para creer en el Evangelio. Obstinados. Esta palabra es la misma palabra que se usa en la primera de Pedro 3, versículo 1, donde dice que las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos. Para los que no creen en la palabra, sean ganados por su conducta. Bueno, allí bien podría aparecerse para los que no creen, o sea, para los que están en desobediencia, que son difíciles de convencer, puedan creer en el Evangelio por la conducta de su esposa. Hermanos, esto es algo interesante, porque usted puede usar todos los argumentos posibles, usar la retórica más perfecta, la argumentación para que una persona crea, pero esa persona muchas veces se resiste a creer. Es difícil de persuadirlo, de convencerlo, ¿verdad? Que usted le cita la Biblia al revés y al derecho. Pero en el caso de esto que usa Pedro en el 3.1, la segunda de Pedro 3.1, dice, mira, ese hombre que es difícil de que lo convenzas con tus palabras, con tu enseñanza, con tu doctrina, con lo que tú expresas, ese hombre incrédulo, tu conducta tiene tanta fuerza, que él se va a preguntar, ahora ya no te creo por lo que me dices, te creo porque veo que tu vida es transformada realmente y que eres otra, ahora, que no eres la misma. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Quién te cambió? Y es cuando usted dice, Cristo me ha cambiado, ¿verdad? Cristo ha hecho esto. Entonces, esa palabra desobediencia nos habla de una persona que es difícil de convencer. ¿Quién nos ha convencido a nosotros? ¿Quién nos convence? ¿Quién nos convence, hermanos? Es Dios que lo hace. Además, yo aquí estoy predicando y tal vez algunas personas están divagando en su mente por otro lado, ¿verdad? Eso a mí, solamente Dios me llama a exponer la palabra y el Espíritu Santo, si está obrando en la vida de una persona, va a hacer la obra en ella y si no, no lo va a hacer, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo el que convence, es el Espíritu Santo el que redarguye, porque dice el Evangelio en Juan 14, que esa es el ministerio del Espíritu Santo de traer convencimiento cuando nosotros estábamos en desobediencia, casi imposible de ser convencidos. Es obra del Espíritu Santo en nuestra vida que nos ha hecho responder al Evangelio de Cristo, que nos hace ver nuestra condición pecaminosa, llena de maldad y decir, sí, cierto, soy pecador, necesito a Cristo como Salvador. Es una obra bendita del Espíritu Santo que nos convence de esa incredulidad. Y el Espíritu Santo también va a convencer a esta nación, como lo ha hecho también con nosotros.
Hermanos, Dios siempre quiere que nosotros le creamos, que tengamos fe. Dios busca en el hombre fe, que le crea a Dios, que le crea su palabra, que crea lo que Él dice. Dios busca eso, que crea. No les decía Dios, ¿por qué no han creído? Nación dura. ¿Por qué no han creído? ¿No han visto mis maravillas? ¿No han visto mis obras en Egipto? ¿No han visto lo que he hecho en el desierto y todavía siguen con esa obstinación a creerme? Porque el corazón del hombre es obstinado para creerle a Dios. Para creer realmente lo que Dios dice en su palabra. Vemos maravillas de Dios en nuestras vidas y todavía a veces estamos en un estado de incredulidad. Usted ha visto cómo Dios obra en su vida de una manera extraordinaria, milagrosa. Y luego cuando se enfrenta a alguna situación difícil, todavía en ocasiones muestra incredulidad. ¿Podrá Dios salvarme de esta situación? ¿Podrá Dios librarme de este asunto? ¿Podrá Dios hacer algo? No, hermanos. Dios busca que le creamos en todo tiempo a Él. Creerle. Pero que le creamos de verdad. Que le creamos sinceramente. Que no nos movamos la cabeza como, no sé, mi hermano hablaba de un testimonio, ¿verdad? Que usted decía, y demás, sí, todo, pero gracias a Dios que ya está obrando en esta persona. Pero que nosotros creamos, que realmente le creamos a Dios. Pero otra vez digo, es el Espíritu Santo de Dios que obra en nuestras vidas para hacer tal obra. Ahora, aquí también dice el apóstol Pablo en el versículo 31, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea, ambos pueblos, tanto gentiles como judíos, van a alcanzar misericordia. Ahora, aquí también aparece varias veces la palabra misericordia. Y misericordia es para todos. ¿Qué es misericordia? Hemos escuchado que Dios es misericordioso. Y hablamos de la misericordia de Dios. Pero ¿cómo podemos definir la palabra misericordia? Bueno, esta palabra misericordia se define de esta manera: sentir empatía hacia otra persona en su miseria y especialmente simpatía manifestada en hechos. Esa es misericordia. Simpatía hacia la necesidad de otro. Y esa simpatía se manifiesta en hechos. Miren, una persona misericordiosa, y ahorita voy al punto del Señor, de Dios. Una persona misericordiosa es aquella que ve la necesidad y se conmueve en sus entrañas, siente simpatía por el que está sufriendo o por el necesitado, pero no solamente nomás ve la acción, sino que esa misericordia le lleva a actuar en hechos, en acciones, para suplirle sus necesidades a ese que necesita ser cubrido en tal cosa. ¿Sí me explico? La misericordia, eso es lo que hace. Se muestra en hechos, en acciones, la misericordia. No solamente en palabras. Palabras cualquier persona lo dice.
todo el tiempo, pero las acciones y los hechos dicen más que mil palabras. Esa es la misericordia, que usted está dispuesto a suplir una necesidad de alguien que padece, de alguien que sufre, que siente empatía, ya sea necesidades espirituales como necesidades físicas también. No solamente es, pues Dios te bendiga, cubrirse calentados y saciados y Dios te bendiga. Y hasta allí, ¿verdad que no? No, una persona misericordiosa está dispuesta a obrar, a hacer lo posible y lo que esté a su alcance para cubrir la necesidad del otro. Es el misericordioso. Y Cristo dijo que bienaventurados los misericordiosos porque ellos van a alcanzar ¿qué? Misericordia. Misericordia. Ahora, en el caso de Dios, Dios ve nuestra miseria, nuestra incapacidad de ser justificados, salvos. Él ve eso en nosotros, una miseria espiritual. Es en lo que está el hombre. Esa es la necesidad más grande del hombre. ¿Cuál es? La necesidad más grande del hombre es que sus pecados sean perdonados y de salvación, de vida espiritual. Esa es la necesidad más grande del hombre. La verdad. Aquellos que predican, mira, ven a la iglesia porque Dios va a restaurar tu matrimonio y tus problemas se van a terminar. Mira, ven a la iglesia porque Dios te va a sanar de esa enfermedad, de esa dolencia que tienes. Mira, ven a la iglesia porque vas a recibir estas bendiciones de parte de Dios, materiales. Vamos lo puntualizo. Ven. Ese tipo de mensaje es falso. Porque se centra solamente en la necesidad física de las personas y no se centra en la necesidad más grande que tiene el hombre, su necesidad espiritual. Esa miseria en la que está. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hacemos nosotros cuando predicamos? Mira, Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere darte vida espiritual. Dios quiere hacer esto en tu vida. ¿De qué sirve que le supla sus necesidades físicas si su necesidad más grande no fue satisfecha, suplida, de ser perdonados? ¿De qué sirve que se vaya con un matrimonio humanamente feliz, pero que se conduzca a la condenación? ¿De qué le sirve de que tenga prosperidad económica si se va a ir al infierno? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve de que tenga salud para vivir 80 años si al final de su vida va a recibir la condenación? ¿De qué sirve eso? Claro que es bueno tenerlo, pero la necesidad más grande del hombre está en que su pecado sea perdonado. Cristo le dijo al paralítico, tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. ¿Quién es este para perdonar pecados? Blasfemias, dice. Cristo dice, ¿qué es más fácil decirle? Tus pecados son perdonados, levántate, hombre, toma tu lecho y ya anda. Jesús lo que vio en ese hombre fue su necesidad espiritual, su miseria en su vida. ¿Y qué hace Jesús? Le perdona sus pecados. Eso es lo que hace. Porque ¿de qué sirve que le haya sanado, levantado del lecho, pero que continuara en ese estado de perdición?
Cristo primeramente le muestra misericordia al suplir esa necesidad espiritual. ¿Qué pasó con los leprosos? Se fueron contentos porque habían recibido el milagro. Y solamente uno regresó para darle gracias a Cristo. Sí, se fueron sanos, pero sin haber recibido ese perdón de pecados que cubriera esa necesidad espiritual que ellos tenían. Eso es lo que pasó. Por eso Jesucristo no quería que la gente lo conociera como un milagrero. Jesús les decía, ¿sabes qué? ¿Recibiste este milagro? No le digas a nadie. No le digas, porque la gente va a venir y me va a buscar solamente por los milagros. Jesús quería que lo conocieran como el Salvador de su vida, ¿verdad? Como el Mesías. Eso es lo que buscaba Cristo. Entonces Dios a nosotros nos suple esa miseria espiritual que va a ser también suplida a la nación de Israel. Va a ser suplida para esta nación, así como nosotros hemos recibido esa misericordia. Mire, ellos serán despiertos para creer en el Evangelio, verso 25. Serán salvos, verso 26. Sus pecados serán perdonados, verso 27. Serán apartados de su maldad, de su iniquidad, verso 26. Alcanzarán misericordia porque la promesa de Dios es irrevocable, el llamamiento y la gracia para con ellos. Además, ellos son amados. Amados. En cuanto a la elección, son amados. Esto es lo que va a recibir esta nación. Y algo para seguir pensando, ya estoy terminando, en esta participación de este día, es que quiero que veamos algunos principios. Algunos principios que debemos quedarnos con ellos. Que la necesidad pues más grande de los hombres es ser perdonados de sus pecados y la misericordia de Dios hace esto. Usted también ha sido perdonado por Dios. Lo hace la misericordia, pura misericordia. Ahora vemos que la salvación se basa en la misericordia de Dios, no en sus méritos humanos. La salvación está basada en esta cualidad de Dios, no en lo que podamos hacer nosotros. También que Dios ha dado promesas y Dios nunca faltará a sus promesas. Nunca. ¿Qué promesa más grande nos ha dado Dios a nosotros? ¿Cuál es la promesa más grande que Dios ha dado a la iglesia, al creyente? ¿Cuál es esa promesa invaluable que no tiene comparación? ¿Cuál es esa promesa, hermanos? ¿Cuál? ¿Cuál? Bueno, nos ha adoptado, ¿verdad? Como sus hijos. La salvación, resurrección, claro, lo va a llevar a cabo. Hay muchas promesas, pero mire, la promesa que hemos recibido de parte de Dios, que no se puede comparar, es la vida eterna. Es la vida eterna. Para el Hijo verdadero de Dios, ahí está esa promesa de vida eterna y nunca Dios va, ahora sí, a arrepentirse de habernos dado vida eterna en Cristo Jesús. Entonces entendemos que Israel
Fue rechazado, pero va a recibir misericordia. Así como el pueblo gentil también fue desobediente, pero ha recibido misericordia, también la nación de Israel. Por eso debemos de orar por la conversión de este pueblo hacia Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar.